¿sí? Y para que vean lo que yo voy a explicar. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con fuerza y la vamos a simplificar con una fuerza, ¿sí? Con una F, con un simbolito arriba, una flechita arriba. Y a mí ya lo estuve explicando, que es un segmento orientado, ¿sí? Me parece que ya lo di, ¿no? Sí, profe, habías dicho que la fuerza era la capacidad física de realizar un trabajo o movimiento y que la fuerza era un segmento orientado porque tenía sentido, dirección y valor. Muy bien. ¿Qué vamos a ver ahora? Vamos a ver las unidades, ¿sí? ¿En qué unidad se expresa la fuerza? Entonces esto lo podemos borrar y vamos a dejar ahí. Unidades. Lo vamos a expresar en Newton, ¿sí? Con una N mayúscula, perdón. Una N mayúscula. ¿Sí? Les voy a dar dos unidades, ¿sí? Espérenme un segundito. Bueno, entonces, ¿qué unidades de fuerza vamos a trabajar? Vamos a trabajar el Newton. Eso es fuerza, ¿no? Sí. O kilogramos fuerza. ¿Sí? Un Newton aquí es igual, ¿sí? A 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Esto es algo importante, lo recuadran y se lo pueden anotar en su hoja de fórmula. ¿Sí? ¿Sí? Otra unidad de fuerza es el kilogramo fuerza, ¿sí? Una Q y una F de fuerza. ¿Qué me tengo que acordar? Equivalencia. ¿Sí? Una equivalencia entre las dos unidades. ¿Sí? La equivalencia, ¿cuál va a ser? Que 1 kilogramo fuerza equivalen a, las tres líneas quiere decir que equivalen a 9,8 newtons. ¿Sí? Esta es la equivalencia. Profe, Sí. pregunta porque no se ve muy bien. ¿Un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo? Por metro sobre segundo. ¿Sí? ¿Ahí no se ve bien? Yo no entendí Sí. lo de equivalencia. ¿Para qué sirve? Porque yo te estoy dando dos unidades de fuerza. Las fuerzas se pueden medir en newton o en kilogramos fuerza. Los son. ¿Sí? Entonces, si yo quiero pasar de una unidad a otra, ¿sí? Tengo que acordarme que 1 kilogramo fuerza equivale a 9,8 newton. ¿Entendés? Sería como al revés, Sí, Claro, para pasar de una cambiándolo. para convertirlo. para convertirlo. Eso, muy bien. ¿Sí? Profe, no entendí lo de la equivalencia. Bueno, no importa. Igual ahora lo van a entender cuando veamos las leyes de Newton. ¿Sí? Vamos a poco. Bueno, la segunda pregunta. A ver, le voy a preguntar a Magali Gómez. ¿Sí? La segunda pregunta que respondió. ¿A qué se denomina fuerza? Sí, muy bien. Puse, la fuerza es una magnitud vectorial que mide la razón de cambios de momento lineal entre dos partículas o sistema de partículas. Muy bien. Según una definición clásica, fuerza es toda agente capaz de modificar la cantidad de movimientos o la forma de los materiales. Muy bien, ¿sí? Es capaz de modificar la cantidad de movimiento, ¿sí? De un cuerpo, o sea, modificar su estado de reposo, ¿sí? ¿Se entiende? Muy bien, esa es la definición de fuerza que usted también dio otra la clase pasada, ¿sí? Pasemos a otra. Lara Pintos, la tercera. ¿Sí? ¿La podés leer? ¿Qué, profe? ¿La tercera pregunta? Sí, la tercera pregunta. ¿Qué es la masa de un cuerpo? En física, masa es una magnitud que expresa la cantidad de material de un cuerpo.
medida por la inercia de este. La masa es una medida cuantitativa de la inercia. Todos los objetos poseen una inercia. Muy bien. Ahora está perfecta la respuesta. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Cuando veamos las leyes de Newton vamos a ver lo de inercia, ¿sí? Bueno. Y ahora a Minions, a ver si está en la clase, la última pregunta, la 4 me parece que era. Y después está la 5 también. Ah, la 5. Bueno, Minions la 4. A ver si puede leer. ¿Está conectado o no este chico? Minions, ¿podés hablar? Profe, creo que sé lo que pasa. ¿Qué pasó? Como Niños no te responde y le estás preguntando ahora mismo, lo más evidente que puede pasar es que no esté en la clase. Sí. Bueno, Camilo, vos responde la 4, dale. La 4. Sí, Claro. sí, dale. Dale. La 4 así ya pasamos a las leyes de Newton, así las puedo explicar. ¿La tenés, Camilo? Profe, ¿la puedo decir? Bueno, dale, Aldana. Sí, pues si no se nos pasa una hora, chicos. La pregunta 4 era qué era la inercia de un cuerpo. Muy Y bien. yo puse que es la resistencia que opone la materia al modificar el estado del movimiento. Muy bien. Es la resistencia que opone a modificar el estado de movimiento. Perfecto. Esto está relacionado, la inercia, con la primera ley de Newton. Entonces, ahora, a ver, ¿querés, Valentina, leer las 5 que eran la de las leyes de Newton, no? Sí. Dale, vamos a empezar. Decía, Sí. sí, lo de las leyes de Newton. Yo puse, las 3 leyes de Newton fueron creadas en el siglo XVII cuando él tenía 23 años de edad. Newton descubrió las 3 leyes del movimiento. ¿Cómo y por qué se mueven las cosas? La primera ley dice que un objeto en movimiento permanecerá en movimiento y un objeto en reposo permanecerá en reposo, a menos que una fuerza no equilibrada actúe sobre él. Perfecto, Valentina, muy bien. La segunda... Para. ¿Sí o no? Bueno, para que vamos a analizar Ok. las leyes, las voy explicando, porque acá Aldana me pidió que la explique, pero yo voy a explicar. ¿Qué habla esta ley? Esta ley habla de algo muy sencillo que nos sucede todo el tiempo en la vida cotidiana, ¿sí? Pero no nos damos cuenta, ¿sí? ¿Qué es la ley de inercia? Tiene que ver con lo que les prepara, pero también con lo que les pongo a la explicar. La ley de inercia dice que un cuerpo, ¿sí? Fíjense que alguien está con el micrófono activado y Camilo, vos o Vigo. No se escucha bien. Y por eso, apaguen los micrófonos, ¿sí? Esta ley establece la ley de inercia, ¿sí? Es la primera ley de Newton, y dice que Camilo, apagate. Profe, ¿pueden apagar todos? Porque si no se escucha nada. Camilo, por favor. Entonces, nosotros hablamos de que esta ley trata de que un cuerpo, si está moviéndose, va a querer seguir con el movimiento con el que venía, ¿sí? O si está en reposo, va a querer seguir estando en reposo, ¿sí? ¿Dónde lo vemos esto? Por ejemplo, cuando yo viajo en colectivo, ¿sí? Cuando viajamos en colectivo, nosotros en realidad nos estamos moviendo porque el colectivo se está moviendo, se está desplazando, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando activa los frenos el colectivero, ¿sí? Yo tiendo a irme para adelante, por más que frene sencillamente, lo mismo sucede en un auto. El cuerpo tiende a irse para adelante. ¿Por qué? Porque tiende a seguir con el movimiento que venía, ¿sí? Si el cuerpo se venía moviendo, tiende a seguir con el movimiento. Entonces, ¿qué dice esta ley? Que los cuerpos se mueven, ¿sí? O están en reposo,
¿sí? Al menos que no se haya activado ninguna fuerza, ¿sí? Que desequilibre su estado de reposo o su estado de movimiento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo voy en un colectivo, yo me voy moviendo con el colectivo frena y en vez de yo irme para atrás, me voy para adelante. ¿Por qué? Porque tiendo a seguir con el movimiento que venía, ¿sí? Pero hay una fuerza que se opone a ese movimiento y hace que vuelva para atrás y me quede en el lugar frenada como está el colectivo. ¿Se entiende? Entonces, Valentina la explicó muy bien, ¿sí? La ley. Dice, volvela a repetir, Valentina, porque estaba muy bien explicada. La primera ley dice que un objeto en movimiento permanecerá en movimiento y un objeto en reposo permanecerá en reposo, a menos que una fuerza no equilibrada actúe sobre él. Perfecto, ¿sí? O sea, un cuerpo que se está moviendo va a querer seguir moviéndose y un cuerpo que está en reposo va a querer seguir estando en reposo. Al menos que una fuerza, ¿sí? Equilibrada haga ¿qué? Desactive su estado de reposo, su estado de movimiento, ¿sí? Esto se observa en las planetas, ¿sí? Esperamos un segundito. Un segundito. Esto se observa en los planetas, ¿sí? Por ejemplo, los planetas, el movimiento que hacen alrededor del Sol, lo hacen constantemente y en ningún momento se detienen, ¿sí? Por eso hay una película, no sé si la escucharon hablar, que dice el día que la Tierra se detuvo, ¿sí? O sea, el movimiento que hacen los astros, ¿sí? Tanto el Sol como los planetas, todo lo que se mueve en el sistema solar, lo realiza todo el tiempo, ¿sí? No hay una fuerza que se oponga a ese movimiento y que hace que el cuerpo, ¿sí? Eso lo vamos a ver acá en la Tierra. ¿Cuál es la pregunta, Aldana? No entiendo eso de la fuerza, al menos que una fuerza actúe sobre él. Claro, ¿qué pasaría si una fuerza actúa sobre la Si Tierra? está en reposo y Claro, si una fuerza actúa, no va a estar más en reposo. Profe, ¿cómo se llama la primera ley de Newton? ley de inercia. La primera ley de Newton se llama ley de inercia. ¿Sí? Justamente es lo que dice primera ley, ¿sí? Es justamente lo que dice Valentina, ¿sí? O sea, si yo a un planeta le aplico una fuerza, ¿sí? Quizás cambia su estado de reposo y se sigue moviendo con otra dirección, ¿sí? Se mueve para otra dirección. Como no sucede eso, se sigue moviendo con el mismo movimiento siempre, ¿entendés? ¿Entendés? Y el que está en reposo, al menos que se le aplique una fuerza que haga cambiar su estado de reposo. ¿Entendés? Sí, ahora sí. ¿Mm? Esta primera ley se llama ley de inercia y no tiene fórmula matemática. ¿Sí? Esto lo pueden Profe, agregar. o sea que siempre va a estar en reposo, solo que si se le aplica una fuerza. Muy bien, solo si se le aplica una fuerza. No sé quién me preguntó eso. Profe, te aviso, mandó Owen al grupo de cuarto que no se puede conectar porque le anda mal el wifi. ¿Quién? Owen, que le anda mal el wifi. Owen. Sí, pero estaba en la clase Owen. Se habrá ido. Claro. Sí. Bueno, no importa. Después decirle que la estoy grabando, ¿sí? Después la subo al campus. Bueno, vamos a ver la segunda ley de Newton. ¿La querés leer? Elías, ¿puede ser? Alguien que haya hecho la tarea, ¿sí? Profe, ¿se escuchó? Sí, se escucha. Ya, espérame bien. La segunda ley de Newton. Esta ley se encarga de cuantificar el concepto de fuerza. La aceleración que adquiere un cuerpo es proporcional de la fuerza neta aplicada sobre el mismo. La constante de proporcionalidad es la masa del cuerpo, que puede ser o no ser constante. Perfecto. Muy bien. ¿Algo más? No. Bueno, esta es la segunda ley de Newton, es la que muy bien, como dijo Elías, se cuantifica la fuerza, ¿sí? ¿A través de qué? Se va a decir con esta fórmula, ¿sí? Que toda la fuerza, pónganme en grande para que lo puedan ver, ¿sí? Ahí yo lo grabo para que la persona que no vino a la clase pueda ver. Se llama ley de masa, ¿sí? La primera se llama ley de inercia, la segunda se llama ley de masa, ¿sí? Y tiene fórmula matemática, ¿sí? Es la única de las tres leyes que tiene fórmula matemática, ¿sí? ¿Qué va a decir esta ley? ¿Sí?
que todas las fuerzas aplicadas sobre un cuerpo, ¿sí? O sea, que se le aplica a un cuerpo, va a ser igual ¿a qué? A la masa por la aceleración. Y aparece la primera fórmula matemática, ¿sí? ¿Cómo, profe? Todas las fuerzas aplicadas. A un cuerpo, ¿sí? Van a ser igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que experimenta, por las fuerzas que yo le aplico, ¿sí? Por ejemplo, si un cuerpo acelera por acción de una fuerza, ¿sí? ¿A qué es igual esa fuerza? A la masa del cuerpo multiplicado por la aceleración, ¿sí? ¿Se entiende? Profe, ahí nos... Ahí les puse la fórmula en el pizarrón. ¿Dónde? Vamos a poner así. ¿Dónde? Para explicar. F es fuerza. ¿Sí? Acuérdense en que se mide en newton o en kilogramos fuerza. Ya lo puse arriba. M es de masa. Y A es de aceleración. ¿Sí? Estos son todas. Esperen que lo voy a poner mejor. ¿Sí? Lo que significa cada cosa. ¿Sí? Profe, ¿Qué? pregunta, ¿esa fórmula para qué, o sea, para qué sirve calcular? ¿Con qué calculas con esa fórmula? La fuerza, ¿sí? Puedes calcular la fuerza, ahora la vamos a despejar, la masa o la aceleración del cuerpo. Ah, ¿Sí? cualquiera de las tres puedes calcular. Ujú. ¿Qué me va a hablar? Esta es la expresión matemática de la segunda ley de Newton. ¿Se entiende, Aldana? ¿Qué dice la segunda ley de Newton? Yo tengo notado que un objeto eh, sobre él actúa con una fuerza no equilibrada y acelerada y una dirección a esa fuerza. Ujú, está bien, sí, también, sí. Me parece más clara la definición de Elías, pero no está mal, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué Ok. dice la segunda ley de Newton? Que si sobre un cuerpo se le aplica fuerza y ese cuerpo acelera, ¿sí? ¿Es igual a qué? A la masa experimenta, es dado por una masa del cuerpo, ¿sí? O sea, aparece la fórmula. ¿Mm? ¿Qué me dice? Que todas las fuerzas aplicadas al cuerpo es igual a la masa de ese cuerpo por la aceleración que experimenta. ¿Mm? Esto es un por, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, ahora sí. Bueno, ¿dónde? Este significa fuerza, ¿sí? Póngale la flechita, porque vamos a poner la flecha, porque acordémonos que es un segmento orientado. M es masa y A es aceleración. Ahora, yo de esta fórmula puedo despejar dos cosas, ¿sí? Puedo calcular la fuerza o puedo calcular la masa. ¿A qué es igual la masa? A la fuerza sobre aceleración. O sea, puedo... Profe, no se ve, Ahora está muy alto el... ahí lo bajo. O puedo calcular la aceleración. ¿A qué es igual? A la fuerza sobre... ¿sí? Entonces también puedo calcular masa y aceleración. Masa y aceleración. De acuerdo al dato que me dé el problema, ¿sí? Yo puedo calcular las fuerzas que experimenta ese cuerpo, ¿sí? Las sumatorias de fuerza, vamos a ver que después es sumatoria de fuerza, ¿sí? La masa, ¿sí? O puedo calcular la aceleración de ese cuerpo, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Entonces, ¿qué se refiere a esta ley de Newton? Es la primera ley que pudo cuantificar Newton, donde dice, bueno, todas las fuerzas que son aplicadas a un cuerpo, ¿sí? Son que directamente proporcional a la aceleración de ese cuerpo e inversamente proporcional a su masa. ¿Sí? Esto lo vamos a analizar bien la clase que viene porque nos quedan 5 minutos de clase. ¿Ustedes a qué edad tienen conexión con otra materia después de mí? Me parece que hoy no tenemos igual. Pero Creo tendríamos que hoy a no la una. tenemos. Ah, bueno, porque si no para el jueves que viene nos podríamos volver a conectar, aunque sea 10 minutos más, porque dicen que a veces pasa tan rápido los 40 minutos. ¿Eh? Por hoy no hace falta, pero para la clase que viene sí. ¿Mm? Es que algunos jueves, profe, tenemos matemática y algunos no. Depende de la profe. Ah, está bien, está bien. Bueno, les voy a dictar algo abajo, ¿sí? En estos 4 minutitos.
Y la tercera ley de La Newton, tercera ley no la vemos. y no, porque nos queda muy complejo. Entonces, si quieren volver a conectarse unos 10 minutitos, les explico hoy, como quieran. Sí, Parece yo creo que que sí. Confirmo, profe, la primera ley de Newton es la ley de inercia. Ujú. Sí. Bueno, dicto acá abajo, ¿sí? Y la ley, ponemos, la fuerza que experimenta un cuerpo, es directamente proporcional a su aceleración. O podrían decir a la aceleración que experimenta. A la aceleración que experimenta. Y inversamente proporcional a su masa. ¿cómo? ¿Y es inversamente proporcional a su masa? A su masa. ¿Mm? A la masa del cuerpo, ¿no? Se refiere. A la masa del cuerpo o al objeto que se está desplazando o que está acelerando por acción de fuerzas, ¿sí? A veces piensen que no va a ser una sola fuerza que se le aplica sobre el cuerpo. Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de las clases. A veces sobre un cuerpo mismo se aplican diversas fuerzas, ¿sí? Por eso se llama sumatoria de fuerzas. Toda la sumatoria de fuerzas que se le aplica al cuerpo es igual a la masa por la aceleración de ese cuerpo, ¿sí? ¿Se entendió la segunda ley de Newton? Sí. 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 Bueno, ¿qué vamos a hacer? Nos quedan 2 minutos 20. ¿Quieren volver a conectarse para ver la tercera ley de Newton o lo vemos la clase que viene? Para mí Sí, sí nos ahora. conectamos de nuevo. Dale, bueno, nos conectamos. Profe, Sí, Con el mismo ID. con el mismo ID y misma contraseña, ¿sí? Tengo que volver a armar la reunión porque nunca hice eso yo. No, sí, me tenés que parece que conectarte a la misma. Ah, listo. Bueno, Profe, sí. pregunta. Lo que dictaste recién corresponde a la segunda ley de Newton, ¿no? Sí, siempre estamos viendo la segunda. Ahora vamos a ver la tercera. ¿Mm? Ok. Bueno, chicos, ahora ya, esperen un minuto, ya es un minutito 36. Acuérdense que ahora vamos a trabajar con esto, ¿sí? De hecho, voy a explicar un ejercicio, así les dejo un ejercicio de tarea, ¿sí? Ejercicios de tarea con la segunda ley. ¿Mm? Bueno, ¿Puedo leer mientras la tercera? Sí, vamos a ver la tercera y después voy a ver unos ejercicios, ¿sí? Ok. Igual no va a ser muy largo, más o menos 15 minutitos más y ya los dejo libre. ¿Sí? Nos desconectamos ahora, entonces nos volvemos a conectar. Conectémonos ahora y nos volvemos a conectar, ¿sí? ¿no? Ok.